por el largo de la región América Latina, tenemos un sistema de crimen organizado bastante fragmentado. Y resulta de que nuestra investigación, en lo cual hicimos en más que 5 países, con 200 entrevistas, hemos encontrado que en muchos casos estas dinámicas tienen que ver con la misma ineficacia de la política contra drogas en lo largo de los años. ¿En qué sentido? Primero que todo, han habido un énfasis en estos años en fracturar y atacar las organizaciones grandes de tráfico de drogas por el largo de la región. Lo que nos ha resultado es un sistema mucho más fragmentado. No hay ninguna organización criminal hoy en día que tiene la capacidad de entregar el producto desde la producción hacia el consumidor. ¿Por qué? Porque los mismos esfuerzos en nuestra batalla contra tales organizaciones les han resultado más eficaces atomizarse, hacer alianzas y redes para resistir los esfuerzos precisamente de diferentes gobiernos para fracasar su tráfico de drogas. Hay una política en particular que nos gustaría llamar, que es el Kingpin Estrategia, que busca atacar a los cabecillos de diferentes organizaciones de tráfico de drogas. Eso en muchos casos resulta en una ola de violencia, en el sentido de que abre un vacío en el control de la organización y sus economías, lo cual deja abierto un campo de competencia dentro de la misma organización para quien controle el tráfico. Hoy en día en México, donde tenemos más que 300 organizaciones armadas y criminales que cada uno hace una parte de la cadena, pero una parte muy reducida. Y eso es en parte un resultado de los esfuerzos para fracasar y fragmentar las organizaciones grandes que antes dominaba el tráfico de drogas. Hay otras partes, la política en contra de drogas, que realmente para nosotros han sido contraproducente. Y un gran ejemplo acá ha sido el control de oferta. Es por decir, por ejemplo, en el caso de cocaína, que es lo que más nos afecta aquí en Colombia, donde yo estoy sentada, tiene que ver con la erradicación de cultivos. En estudios académicos se ha mostrado un alto costo de erradicar una hectárea de coca porque las tasas de recultivación, de resembra, las tasas el efecto globo, en el sentido de que si erradica la coca por un lado, se la empuja hacia otro lado, digamos este gato ratón, nos ha resultado muy costoso esta política de control de oferta sin realmente una reducción en la cantidad de cocaína que está saliendo del país. ¿Quién paga el precio de estas políticas? Y en eso yo creo que es el punto clave. En el caso de la erradicación, en muchos casos son pequeños cultivadores, campesinos, en algunos casos, por ejemplo, mujeres cabezas de familia que siguen siendo afectados por esas erradicaciones y resultan sin la capacidad de sostener sus vidas. Si bien la economía ilícita no es una vida digna ni feliz por las interacciones constantes con grupos armados y criminales, sí es una forma de sostenerse, mandar sus hijos al colegio, y en muchas zonas donde los cultivos se hacen, Colombia, Ecuador, Perú, es la única economía que realmente tiene esta capacidad de sostener una familia en la zona rural. Una de las conclusiones produce como su status quo una violencia constante. Por muchos años el sentido común, analizando los mercados ilícitos, ha sido de que si todo está fluyendo en el mercado, si el negocio está funcionando bien, no habrá violencia, sino que la violencia se da cuando hay competencias o cuando algo en la cadena no está fluyendo. Pero hoy en día tenemos todo lo revés, que el mismo sistema de pirámide, de estos escalones y capas de estructuras criminales, genera incentivos constantes para la violencia. Muy pocos que tienen el poder de tomar de decisiones en el mundo criminal, y muchos grupos abajo que son muy pequeños, prestadores de servicio que buscan un lugar en la cadena. Lo busquen, ¿por qué? Porque les facilita acceso a armas, dinero, obviamente, lavado de activos y dólares. Y claro, entonces hay mucha competencia al nivel, digamos, cotidiana de las bandas para entrar en la cadena criminal. Resulta que por cada parte de la cadena, una de las formas más eficaz para comprobar sus capacidades como grupo criminal es el ejercicio de control territorial y violencia. Un ejemplo,
una frente a la ciencia, la FARC en Colombia, para buscar quién vender el producto de cocaína en el alto mar. Normalmente sería una organización tal vez mexicana. Para ellos lograr esta relación cliente-comprador del producto, ellos necesitan demostrar que controlan la ruta, que tienen la capacidad de penetrar y corrompir la fuerza pública para poder pasar el droga con la tasa reducida de incautaciones, y también necesitan mostrar la capacidad de realmente de ganar a otras organizaciones rivales que también están buscando la misma relación comercial. Entonces, la competencia en la cadena es una de las razones más importantes por la violencia. Hay otro que yo creo que es muy específica a este momento y a este tipo de cadena. En las zonas urbanas, y realmente en la parte más baja de la cadena, los que tal vez están involucrados en microtráfico, los que están haciendo solo la oferta de la hoja de coca, están ganando muy poco porque no hay valor agregado en sus productos. Están ganando muy poca plata. En muchas ocasiones están pagados en forma de armas y droga. Si uno le da a un bando criminal armas y droga, y ellos tienen que convertir estas dos cosas en efectivo, terminan en una violencia constante por medio de extorsión, por narcomenudo y conflictos territoriales entre diferentes bandas para manejar precisamente estos mercados que generan efectivo constantemente. Creo que hay muchas estrategias por parte de las mismas comunidades de las cuales podemos aprender. Y una de las estrategias que más ha funcionado realmente ha sido aproximaciones y un cierto tipo de buscar mínimas humanitarias entre la comunidad y diferentes organizaciones armadas. Lamentablemente, en muchos casos, la autoprotección termina escogiendo una forma de victimización menor. Me explico. Hemos escuchado muchas historias, por ejemplo, de cómo las mujeres y las niñas, las muchachas, resisten en este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, en situaciones donde hay presión para que las niñas hagan parte de una relación con un miembro de un bando, en muchos casos los niños les toca es buscar un comandante que le puede proteger de los demás, por ejemplo, o desplazarse. Un tema muy pronunciado en este momento es el reclutamiento de menores y jóvenes en muchas comunidades por el largo de la región. En muchos casos, la única opción que le queda a las familias de estos menores o estos niños es salir de la zona, con muy poca protección del Estado. Dicho esto, yo creo que estas estrategias son muy poco óptimas y realmente lo que requiere por parte del Estado es una intervención más integral enfocada en la protección, tal cual como la política de drogas en general. El énfasis de las intervenciones en la política pública por el largo de estos años han sido en atacar los grupos, no en proteger la población. Y resulta que estas intervenciones a veces son objetivos que van uno al contra del otro, por lo que hemos mencionado. Una intervención para capturar un jefe criminal, por ejemplo, puede generar una ola de violencia para la comunidad que hay expuesto a las represalias, competencias dentro del mismo grupo criminal. En cambio, una intervención, por ejemplo, para la protección de la comunidad sería más bien proteger las escuelas para que no haya reclutamiento adentro. Intervenciones policiales muy enfocados en tener una presencia constante y enfocado en las denuncias que muestran la comunidad. Y intervenciones obviamente sociales para que menos jóvenes se encuentran y se terminen atraídos a estas organizaciones por un sustento económico. Estamos un poco atrapados en la lógica de atacar los grupos criminales. Y eso es una idea que viene del inicio de la guerra contra drogas. Sí, y la idea fue frenar la oferta de drogas para luego dejar que no llegara a tener demanda en los países consumidores. Resulta que, como bien hemos explicado, eso no ha funcionado. El nivel de droga que está llegando a los países consumidores es igual o cada vez más con los años que han pasado. Entonces,
la política misma está construida con los intereses de los países consumidores. Por lo que hemos mencionado, una incautación de droga realmente no tiene ningún efecto en el nivel de violencia ni control territorial de los grupos criminales que afectan tanto la vida en los países de América Latina. Creo que cada vez más hay interés por parte de los públicos latinoamericanos y también por parte de los gobiernos en pensar en estrategias distintas. Ayuda a reducir el costo para la población que les toca vivir en medio de esta situación. Yo creo que estamos en una dinámica. Realmente tenemos que estar honestos de que no podemos erradicar el mercado de drogas, no podemos erradicar los grupos armados y criminales. Mientras que haya demanda, va a haber quien produce y quien trafica las drogas. Entonces cada vez es más importante buscar opciones de la política pública que no han sido de énfasis hasta ahora, que están enfocados en la protección y la reducción de la violencia. El concepto, la guerra contra drogas, viene por parte del discurso político en Estados Unidos y luego una cadena de políticas que se han implementado por el largo de la región, que precisamente están enfocados en atacar los grupos criminales y reducir la oferta de drogas. En este sentido, Estados Unidos es importante no solo como arquitecto de estas ideas y políticos, sino también como implementador en la financiación de la implementación de tales políticos, no solo en América Latina, sino también en otras regiones, tales como en Asia y partes de África. En los últimos años, sobre todo en Estados Unidos, ha habido un cambio, al menos el nivel doméstico de la política contra drogas, hacia reducción de daño, que significa que en vez de enfocarnos tanto en capturas y énfasis en contra organizaciones criminales, traficantes, narcomenudo, la énfasis iba a ser más en la salud pública, porque al fin de cuentas las drogas terminan teniendo un costo en la salud pública. En Estados Unidos también hemos visto varios cambios en los últimos años en cuanto a la legalización de ciertas drogas, marihuana en muchos casos, primero medicinalmente, pero luego también en lo recreacional. Pero con la administración de Trump hemos vuelto un poco al pasado, con nuevamente un énfasis en capturar, incautar y atacar a las organizaciones criminales. Realmente es una regresión que tememos puede causar una nueva ola de violencia por el largo de la región. Lo que puede pasar es una nueva ola de fragmentación en el mundo criminal. Ciertas organizaciones sí pueden fracasar, mientras que otros surgen para coger los vacíos, tomar las oportunidades y mientras la economía sigue fluyendo. Si miramos las tasas de consumo, si miramos las tasas de droga en países consumidores, que paréntesis, cada vez son más países. No estamos hoy en un mundo en el cual Estados Unidos es el único o el mayor mercado. También tenemos mercados ahora muy significativos para el mundo criminal en Europa, en Asia, en Oceanía, y como cualquier empresa, el narcotráfico busca abrir nuevos mercados. Entonces la expectativa es que tales intervenciones del gobierno de Trump realmente nos va a conllevar a la misma situación o tal vez un poco peor en cuanto a la violencia, con muy poco efecto en el mercado como tal. Que los países productores de la droga y los que donde transitan la droga y han vivido de carne propia la lucha contra drogas por tantos años, ahora están dando cuenta de que ya no más. La pregunta de por qué Colombia, por qué México tiene que poner los muertos, mientras que la política está dirigida por otros capitales. Yo creo que eso es la pregunta. Si deberíamos seguir haciendo lo mismo cuando hay mucha evidencia de que eso no ha tenido un efecto en la oferta de drogas ni en las tasas de consumo en los países consumidores, mientras que está generando más violencia para los que viven por el largo de la región. Entonces el replanteamiento realmente es llamar a responsabilidad todos los países que hacen parte de la cadena de drogas, que hagamos un debate entre todos como iguales,
todos hacen parte de la cadena, sea de consumidores, sea de producción, sea de tránsito, a buscar soluciones que realmente sirven a las poblaciones y no sirven necesariamente solo a uno y no al otro. En el caso de consumidores, creo que la política de reducción de daños es clave, porque eso pone énfasis en realmente los problemas de la salud pública que surgen de epidemias de consumo de drogas, tal como fentanilo en Estados Unidos. Para reducir la tasa de mortalidad del consumo de drogas se requiere una intervención no de seguridad, sino de salud. Al otro lado, claramente en los países de producción y tránsito se requiere este énfasis en la reducción de violencia. Es una realidad que miles y miles de personas por el largo de la región están viviendo debajo de un control criminal, que es injusto, que es autoritario y que no les deja ejercer sus derechos de una forma mínima. Y sin que los países consumidores se den cuenta de esta falta de igualdad en el énfasis de la política pública, habrá un momento, creo yo, en el cual los países de América Latina digan ya no más. Si siguen en lo mismo, eso no es una lucha nuestra y es momento para tener un debate con más igualdad entre la responsabilidad de todos. Yo creo que una de las lecciones aprendidas en el mundo criminal en su lucha o sus enfrentamientos como tal con las fuerzas de seguridad es que es mucho más eficaz penetrar las estructuras de seguridad y del mismo Estado que luchar en su contra. Estamos llegando a tantos niveles de que la infiltración de los equipos portuarios hacia Europa es tan alto de que las mismas autoridades no confían en compartir información. En otra parte del Estado yo creo que la corrupción del lógico criminal también les interesa penetrar el sistema judicial para cerrar investigaciones, por ejemplo, el sistema penitenciario, que es muy importante, la corrupción en las cárceles para facilitar la entrada de celulares, en ciertos casos de armas, de alcohol, de todos los productos que se puede imaginar. La corrupción para ellos es clave. Eso para nosotros es realmente muy preocupante porque la corrupción y este modelo criminal está socavando las mismas instituciones que deberían luchar en su contra y deberían proteger los intereses de la población. Yo creo que sin frenar esto, realmente no tenemos chance a parar ni el mercado ilícito ni la violencia que genera. Una parte fundamental que de poco hablamos es mejorar las condiciones de los funcionarios del Estado. En muchos casos, los policías, por ejemplo, en la zona rural o en la costa donde salen las lanchas rápidas, tienen pagos muy pequeños, están amenazados por los mismos grupos, viven debajo condiciones muy difíciles y si reciben una plata por parte del grupo armado y la otra opción es amenaza de violencia en contra de ellos o contra sus mismas familias, obviamente la opción es tomar la plata. Creo que sin tener en cuenta las mismas garantías que requieren los funcionarios del Estado, sean policías, en el sistema carcelario, fiscales, jueces, no podemos avanzar porque el narco siempre va a tener más plata y siempre va a usar más violencia. Podemos decir que la guerra contra drogas tenía sus inicios en una epidemia de uso de ciertas drogas en Estados Unidos por los años 70. Cuando el presidente en este momento decidió llamar una guerra contra drogas en su lucha en general para contrastar una ola de crimen en las ciudades más importantes de Estados Unidos. De ahí salió la lógica de atacar los grupos directamente a la frente y también de frenar la oferta de drogas. Y por el largo de los años, las drogas involucradas, digamos, en esta guerra han venido cambiando. Hubo, por ejemplo, opioides como heroína. El enfoque inicial fue en este sentido, en crack en Estados Unidos. También la cocaína en algún momento ha sido su protagonismo. Hoy en día la lucha está más enfocada en los sintéticos, al menos en los países como Estados Unidos, donde realmente el problema más marcado es el consumo de fentanilo y otros sintéticos. En la misma evolución de la política contra drogas,
algo que a veces olvidamos es que se ha creado toda una burocracia, todo un conjunto de intereses dentro de los mismos estados y en el sector de defensa para contrastar y hacer parte de la lucha contra drogas. Entonces es como un barco que cada vez es venido más grande y es muy difícil girar este política porque tiene muchos intereses que sigue empujando que sea la política del momento. Eso inclusive afecta las políticas de los estados de América Latina, que han recibido financiación, apoyo, inteligencia, equipos por parte de Estados Unidos y otros aliados, por ejemplo, de los países europeos. Y ahora como ya tiene los equipos, ya tiene el sistema, es muy difícil cambiar la lógica de siempre buscar una reducción de oferta, aun cuando el mundo ha cambiado.